Derecho del Trabajo, Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Darién. Como tema, riesgo profesionales. Profesor Eric Prado, estudiante Luis Opúa. Curso el tercer año de la licenciatura en Derecho. Como introducción tenemos el riesgo profesional. Hay 3 títulos dentro que enmarcan el título 2 como riesgo profesional, y en el capítulo 1 tendremos las disposiciones generales, en el capítulo 2 responsabilidad en materia de riesgo profesionales, y en el capítulo 3 prestaciones. Dentro del título 3 estaremos exponiendo el tema de la reposición de los trabajadores, y en el título 4 las excepciones y sanciones. Disposiciones generales. En el artículo 291 del Código de Trabajo se entiende por riesgos profesionales los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta de un empleador. En el artículo 292, para los efectos de este código, accidente de trabajo en toda lesión corporal o perturbación funcional que el trabajador sufra, sea en la ejecución como en ocasión o por consecuencia del trabajo, y que sea producido por la acción repentina o violenta de una causa exterior o del esfuerzo realizado. En el artículo 293 del Código de Trabajo también se considera accidente de trabajo el que sobrevenga al trabajador. Numeral 1. En la ejecución de órdenes de empleado en la prestación de un servicio bajo la autoridad de éste, aún fuera del lugar y hora de trabajo. Numeral 2. En el curso de interrupciones de trabajo, así como antes y después del mismo, si el trabajador se hallare por razón de sus obligaciones laborales en el lugar de trabajo o en locales de la empresa, establecimiento o explotación. Numeral 3. Por acción de tercera persona o por acción internacional de empleador o de un compañero durante la ejecución del trabajo. En estos casos se estará a lo que disponen los artículos 301 y 302 respecto a la responsabilidad y al resarcimiento del daño según el capítulo 2 del título 2 o según el derecho común. Numeral 4. El que ocurra al trabajador al trasladarse de su domicilio al lugar que se desempeñe su trabajo o viceversa. Artículo 294. No se considera accidente de trabajo para efecto del presente código. Numeral 1. El que fuere provocado intencionalmente por el trabajador. El que fuere producido por culpa grave del trabajador, considerándose como tal desobediencia comprobada de orden expresa, el incumplimiento culposo o manifiesto de disposición del regimiento de prevención. En el artículo 295 nos dice que para los efectos de este código se considera enfermedad profesional todo estado patológico que se manifieste de manera súbdita o por evolución lenta a consecuencia del proceso de trabajo o debido a la condición específica en que éste ejecute. Para los fines del presente artículo regirá la lista de enfermedades profesionales adoptada por el Seguro Social, cual podrá posteriormente adicionarse o modificarse. No obstante, si se comprueba que una enfermedad no incluida en la lista de carácter profesional, el trabajador tendrá derecho a la protección e indemnización que correspondan. Tenemos la responsabilidad en materia de riesgo profesional.
Empieza desde el artículo 300, que nos dice que el empleador es responsable por los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores en los términos de este título. Se presume accidente del trabajo las lesiones corporales que el trabajador sufra mientras esté prestando su servicio y enfermedades profesionales. La enfermedad que sobrevenga a un trabajador como consecuencia de las clases de trabajo que se desempeña. La imprudencia profesional, o sea, la omisión del trabajador de tomar precaución debido a la confianza que tenga en una pericia o habilidad para ejercer su oficio, no exime de responsabilidad, salvo que dicha imprudencia adquiera el carácter de incumplimiento manifiesto de las instrucciones del empleador o de los reglamentos de trabajo. En el artículo 332 nos dice que el riesgo profesional fuere debido a dolo o culpa atribuible a tercero, el trabajador o su causaviente podrán reclamar ante los tribunales ordinarios los daños y perjuicios que correspondan de acuerdo con el derecho común, sin menoscabo de los derechos y acciones que puedan tener contra el empleador en virtud de las disposiciones de este título. Si la acción ante los tribunales ordinarios comprendiese la totalidad o parte de las indemnizaciones que se conceden en el título, el empleador quedará exonerado de las obligaciones respectivas en la proporción correspondiente. En el artículo 303, en caso de que la ejecución, explotación de la obra e industria se haga por contrato o subcontrato, los contratistas serán solidariamente responsables por las indemnizaciones que debido a riesgos profesionales hayan de pagarse a los trabajadores. En el artículo 304 empieza el tema de las prestaciones. Nos dice que en el artículo 304 del Código de Trabajo, en lo relativo a los trabajadores cubiertos por el régimen obligatorio del Seguro Social, se estará a los que dispone al respecto la legislación especial que sobre esta materia rige a la Caja de Seguro Social. En cualquier caso en que por mora o omisión del empleador, la Caja de Seguro Social no se encuentre obligada a reconocer las prestaciones a que se refiere dicha legislación especial, tales prestaciones correrán íntegramente a cargo del empleador. En el artículo 305 nos dice que los trabajadores que no estén cubiertos por el régimen obligatorio del Seguro Social se regirán por la disposición del presente capítulo. En el artículo 306, la indemnización a que da derecho este capítulo son los siguientes. Numeral 1. En caso de incapacidad temporal para el ejercicio de su ocupación habitual, el trabajador tendrá derecho a una indemnización diaria igual a su salario durante los 2 primeros meses de incapacidad y equivalente al 50% del mismo durante los 10 meses siguientes. Si el accidentado permaneciese incapacitado todo ese tiempo, de conformidad con el dictamen médico que al efecto se expida. Numeral 2. En caso de incapacidad parcial permanente, el trabajador tendrá derecho a una renta durante 3 años, calculada a base de su salario anual, según el porcentaje de incapacidad, de acuerdo con las reglas que establecen el artículo 298. Numeral 3. En caso de incapacidad absoluta permanente, el trabajador tendrá derecho a que se le pague una vez establecida una renta durante 3 años, calculada a base del 60% de su salario anual. Durante los 2 años siguientes, una renta igual al 40% de su salario anual, y 2 años más
al 30%. En el artículo 310 nos dice que para el cálculo de la renta que establecen los ordinales 2 y 3 del artículo 306, servirán las tablas de evaluación e incapacidad originada por el riesgo profesionales que adopte la Caja del Seguro Social. El artículo 311 nos dice que cuando el riesgo profesional produjere la muerte del trabajador, las personas que a continuación expresa tendrán derecho a una pensión en las siguientes condiciones. Numeral 1. Una renta del 20% del salario anual de la víctima durante 6 años. Para el cónyuge o miembro superviviente del matrimonio o de la unión de hechos que convivan con el trabajador fallecido o que se hallaba divorciado o separado de cuerpos o por causas imputables a éste, siempre que la unión o el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el riesgo profesional. Dicha renta se elevará al 30% de salario anual si el trabajador no tuviera beneficio alguno de los comprendidos por el ordinal 2 de este artículo. Numeral 2. Una renta para los menores de 18 y hasta esa edad que vivan total o parcialmente expensas del trabajador fallecido, siempre que se justifique debidamente este hecho. Dicha justificación no será necesario cuando los menores fueren hijos del trabajador fallecido. Tratándose de otro descendiente del trabajador muerto, inclusive los que estuvieren en posición notoria de estado y de colateral hasta el tercer grado de inclusive, se presume que los mismos vivan a expensas del trabajador si habitaban y eran alimentados y vestidos en la misma morada de éste. La renta expensada se calcula sobre el salario anual del trabajador fallecido y será literal A el 15% si hubiere solo un menor, literal B el 25% si hubiere dos, literal C el 35% si hubiere tres, literal D el 45% si hubiere 4 o más. En el artículo 315 nos dice que la renta por incapacidad parcial o permanente, por incapacidad absoluta, permanente y por muerte se pagarán por cuotas mensuales vencidas a partir del día en que se establezca la incapacidad del trabajador o ocurra su muerte a consecuencia del riesgo profesional realizado. En el artículo 318 nos dice que la autoridad de trabajo competente para conocer el reclamo relativo a un riesgo profesional tiene la obligación de adoptar las medidas de precaución y seguridad necesarias para garantizar al accidentado o su derechohabiente la satisfacción por el empleador de las prestaciones correspondientes y para conmutar la renta de que trata el presente capítulo por una suma que representa su valor actual pagadera inmediatamente, siempre que esa conmutación tenga alguno de los siguientes propósitos. Numeral 1. Costear la reducción profesional del accidentado. Numeral 2. Adquirir a favor de este un bien mueble e inmueble. Numeral 3. Instalar un taller, industria o negocio para cuya explotación posee el accidentado la capacidad necesaria. Y numeral 4. Sufragar los gastos correspondientes si se trata de un extranjero que no tiene obligaciones pendientes en la República y que se ausentara de esta definición. El artículo 319 nos dice que la indemnización a que se refiere este capítulo no podrán cederse, compensarse ni gravarse ni son susceptibles de embargo, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias. Los tribunales denegarán de plano toda reclamación contraria a lo que aquí se dispone. En el artículo 322, en caso de riesgo profesional, el empleador queda obligado a facilitar gratuitamente al trabajador hasta
Cuando éste fallezca o se halle completamente restablecido por dictamen médico, se declare incapacitado permanentemente. Nos dice que el numeral 1, asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, y la medicina, apósitos y demás artículos farmacéuticos. Numeral 2, los auxilios accesorios del tratamiento médico prescrito que sirvan para garantizar su éxito o atenuar las consecuencias de las lesiones o enfermedad. Numeral 3. La provisión, reparación y renovación normales de los aparatos de prótesis, ortopedia, cuyo uso se estime necesario por causa de lesiones sufridas. Los gastos indispensables de transporte, hospedaje y alimentación del trabajador cuando éste debe ser trasladado por requerimiento el tratamiento a un lugar distinto de su residencia habitual o lugar de trabajo. En el artículo 324 nos dice que los médicos oficiales tienen entre sus obligaciones, numeral 1, acudir sin demora o pretexto alguno al llamamiento que se le haga en todo caso de riesgo profesional ocurrido un trabajador. Numeral 2. Suministrar sin demora alguna a las autoridades competentes los informes o dictámenes que le solicitan en todas las cuestiones médico-legales que surja con motivo de la aplicación de las disposiciones de este capítulo. Artículo 325 nos dice que cuando un trabajador no asegurado que esté protegido por las disposiciones del presente capítulo sufriere un riesgo profesional y ocurriere una demanda de asistencia o hospitalización a cualquier hospital oficial o clínica, tendrá derecho a que se le presenten sin dilación los servicios correspondientes, pero dichas instituciones podrán colaborar al respectivo empleado por las vías ejecutivas el valor de los servicios suministrados. En la reposición de los trabajadores, tenemos en el artículo 326 del Código de Trabajo de Panamá, nos dice que es obligatorio para el empleado responder en su ocupación al trabajador que dejó de desempeñarla por haber sufrido algún riesgo profesional, siempre que dicho trabajador no haya recibido indemnización por la incapacidad absoluta permanente, ni hubiere transcurrido un año a partir de la fecha en que quedó incapacitado. En el artículo 327 nos dice cuando el trabajador no pueda desempeñar su trabajo primitivo, pero sí otro cualquiera, el empleador está obligado a proporcionarlo y con este objeto queda facultado para hacer los movimientos del personal que sea necesario mediante el previo aviso y el pago de la indemnización por despido injustificado y la prima por antigüedad si hubiera lugar a ella. En excepciones y sanciones, nos dice en el artículo 329, no estarán amparados por las disposiciones del título 2.3 de este libro los trabajadores contratados sin ánimo de lucro por una persona natural que lo utilice en obra que por razón de su importancia u otros motivos no deban durar más de 10 días. Artículo 330. Nos dice que el patrono que en cualquier otra forma no previsten los artículos anteriores o en otras disposiciones de este código no tratará de burlar los efectos del presente libro, sufrirá multa de 10 a 200 balboas. Como conclusión tenemos que preguntarnos ¿qué otro servicio comprende la cobertura de riesgos profesionales? Podemos decir que la cobertura de riesgos profesionales cuenta con una oficina de trabajo social, cuya misión principal es velar porque el asegurado víctima de un accidente de trabajo supere los factores negativos que a consecuencia de la contingencia se presentan en muchos casos. Podemos decir un desequilibrio económico, podemos decir otro problema de salud familiar, emocional, obrero, empleador y de vivienda. Otros puede ser
un problema de dependencia de ingresos y otros. Y también se puede ser que es necesario tener o tomar charlas de orientación y de la ley de riesgo profesional para que conozca su derecho. También hay programas de salud integral del trabajador. En este caso se puede decir que hay programas que cuentan con un equipo de profesionales especializados en medicina de trabajo, como médicos técnicos de laboratorio y educadores ubicados en el complejo hospitalario metropolitano y en todas las policlínicas donde pueden acudir los asegurados a solicitar atención y orientación. También igualmente desarrollan programas de seguridad e higiene individual a nivel de escuelas vocacionales, agroindustriales, sindicatos y empresas que lo requieran. Muchas gracias.